Hola, pues vamos a ver el tema abordaje diagnóstico de la hiponatremia. Comenzamos. En esta ocasión, pues vamos a ver que dentro de la epidemiología, el 7% de los pacientes desarrollan hiponatremia, son ambulatorios. 38% de los pacientes la desarrollan en forma aguda mientras están hospitalizados, y hay algunas series que reportan hasta el 53% de los pacientes geriátricos institucionalizados que presentan hiponatremia. Hay algunos casos en los que el paciente no puede desarrollar, o bueno, no desarrolla síntomas, e incluso se presenta de manera crónica, presentando un deterioro cognitivo, trastornos en la marcha, caídas, fracturas, progresión a osteoporosis. No explicaba exactamente la bibliografía por qué osteoporosis, me llamó mucho la atención, pero lo manejan así. Entonces hay que estar muy al pendiente de estos síntomas. Pues en cuanto al concepto, pues dependiendo de la bibliografía también vamos a encontrar que de 138 a 145 es los niveles o rangos normales del sodio. Algunas bibliografías establecen 135 a 145, ya dependiendo de cada quien o dependiendo del laboratorio. Eh, Generalmente implica un estado en el que hay un exceso de agua con relación a la cantidad de sodio que esperaríamos como normal. Entonces se maneja como que en la mayoría de los casos hay una alteración en el balance del agua, no tanto del sodio. Y en algunos casos pequeños hay una depresión absoluta de sodio. Y bueno, hay que buscar una nefropatía perdedora de sal, uso de diuréticos, hipovolemia o algunas otras enfermedades que son más difíciles de encontrar. En cuanto al balance de líquidos y de sodio, pues vamos a encontrar que dentro del equilibrio es muy importante la vasopresina, esta hormona secretada de acuerdo a lo que es la osmolalidad del plasma y el estado volémico o el estado eh, efectivo circulante arterial, depende más bien. Entonces vamos a encontrar que la vasopresina normalmente cuando hay una relación de hiposmolaridad, pues va a verse pues afectadas sus cantidades, y en hipovolemia también, ocasionando durante la hipovolemia pues que se secrete más vasopresina para inhibir la diuresis y así ocasionar con mayor retención del líquido. Y en cuanto a la osmolaridad, cuando hay hiposmolaridad también, hay un mecanismo en el cuerpo en el que el cuerpo prefiere tener perfusión o prefiere mantener la perfusión a, a la osmolaridad. Entonces aquí es cuando el paciente pues prefiere retener líquidos a conservar un equilibrio en la osmolaridad. Vamos a ver que la secreción de la vasopresina eh, pues cesa cuando la osmolaridad baja por debajo de 275 milosmoles por kilogramo, y esta función es capaz de excretar hasta 10 litros en un día de líquido para mantener la osmolaridad y evitar así que las orinas se siga diluyendo. Sin embargo, como les comentaba yo anteriormente, cuando hay un estado de hipovolemia, pues el cuerpo, el mecanismo trata de mantener la perfusión, y en lugar de mantener una osmolaridad adecuada, pues prefiere mantener una perfusión adecuada, por lo que pues el paciente continúa con una osmolaridad y baja y una hiponatremia baja, eh, pero conserva una perfusión. Esto es a menos de que haya un defecto en el riñón, pues haga que no haya buena respuesta a la función de la vasopresina, una buena actividad, y pues este equilibrio se rompe. Cuando tenemos un paciente con hiponatremia lo podemos clasificar de acuerdo a estos datos. Concentración de sodio plasmático, que lo maneja en leve, de 135 a 130.
moderada de 129 a 125 y una hiponatremia profunda por debajo de 125. En la clínica vamos a ver nosotros, o más bien ya ustedes ya lo han visto, que depende más bien no tanto de si el paciente tiene unos niveles de sodio bajos, sino más bien el tiempo de evolución o el tiempo en que se instituyó este desorden. Si es aguda, menor de 48 horas, o es crónica. Ustedes ya lo conocen. Entre más tiempo tenga esto, o entre más tiempo tardado sea la instauración del desequilibrio, pues va a haber menos síntomas. Y entre más rápido sea, pues va a ser más sintomático el paciente. Entonces, también la podemos clasificar de acuerdo a la gravedad de los síntomas. En cuanto a leve o que es casi asintomática, y es lo que les comentaba aquí, que vamos a encontrar caídas, deterioro cognitivo. La ocasión de cuando ya es moderadamente sintomática, pues los pacientes pueden tener más síntomas como náusea, dolor de cabeza, confusión. Y en el caso grave es donde empieza a haber alteraciones neurológicas como Glasgow menor de 8, crisis convulsivas, estado de coma, incluso deterioro respiratorio. Esto es otra forma en que lo podemos clasificar. Y de acuerdo a la osmolalidad plasmática, pues en hipotónica y no hipotónica. Y bueno, también hay otras bibliografías que refieren, aparte de valorar, de dividirlo en hipotónica y no hipotónica, también lo dividen en sin actividad de vasopresina y con actividad de vasopresina. Y en cuanto al estado volémico, se maneja en hipovolemia, euvolemia e hipervolemia, de acuerdo al estado de hidratación de nuestro paciente. Las manifestaciones clínicas, pues ya lo veíamos en la diapositiva anterior, pueden llegar a ser muy neurológicas, muy intensas, muy severas, como en el caso de una hiponatremia que se maneja de forma aguda, que se presenta de forma aguda, incluso con crisis convulsivas, e incluso te puedes encontrar pacientes ancianos que tengan pues un sodio de 115, 112, y al presentar solo deterioro o solo confusión o síntomas más leves que incluso a veces hasta pueden ser imperceptibles. Se sugiere que las manifestaciones graves por lo general están por debajo de un nivel de sodio plasmático menor de 125. Y bueno, todo depende de si la instauración es en días, porque el cerebro puede llegar a tener sus mecanismos de adaptación cerebral, esto más en los pacientes jóvenes que en los ancianos. Anteriormente, o en la mayoría de las bibliografías, vamos a encontrar que bueno, que lo primero que vamos a valorar en nuestro paciente con hiponatremia es osmolalidad y estado de hidratación del paciente. Pero me llamó la atención que en un artículo que yo revisé, que es un poquito más reciente, sugería que ya no se manejara en cuanto al estado de hidratación del paciente, ya que hay estudios en los que dicen que la sensibilidad y la especificidad de la valoración clínica para determinar el estado de volemia está entre un 30 a un 40% de sensibilidad, y que tampoco es muy específica. O sea, hay mucho error humano en la interpretación de los signos clínicos, y hay muchas veces que podemos tomar una hipovolemia por una euvolemia. Entonces, bueno, esta bibliografía en la que yo me basé nos refiere que más bien hay que ponernos a checar, a estudiar la hiponatremia de acuerdo a diferentes pasos a seguir, y a continuación se los muestro. El primer paso que se sugiere es el cálculo de la brecha osmolar. Esto quiere decir que nosotros vamos a calcular nuestra osmolaridad plasmática, y a esa osmolaridad plasmática la vamos a comparar con la osmolaridad medida. Pues me van a decir, bueno, pues yo en mi clínica no tengo, pues no me miden la osmolaridad
plasmática. Pues bueno, por ejemplo en la 21, pues no, esto no nos lo miden. Entonces, bueno, hay otras formas, pero se supone que el cálculo de la brecha osmolar te, te va a sugerir ciertas condiciones y te va a sugerir si nuestra hiponatremia es en realidad hipotónica o dilucional. Si tu cálculo es tiene una diferencia de la medición por máquina o por laboratorio menor de 10 milismoles, pues entonces ya puedes decir que tu hiponatremia es hipotónica o dilucional. Este es el otro método que les comentaba. También comenta la bibliografía que si no tienes este cálculo de la osmolaridad dentro de tu batería de laboratorio, pues la gasometría es un buen método. No sé si han visto que en la gasometría aparece, te reportan potasio en algunos gasómetros y te reportan sodio también. Pues este método que utiliza el gasómetro es el método de electrodo ion selectivo de potenciometría directa. Y normalmente el método que se utiliza en el laboratorio clínico o en el que todos conocemos y te contamos es de potenciometría indirecta. Este cambio o esta variación en cuanto a los métodos de medición pues hace que el gasómetro tenga una ventaja. Entonces, normalmente habría que ver si contamos con este aparato para medir el sodio plasmático y ver si hay una diferencia entre la calculada por gasometría con la calculada por laboratorio normal. Y bueno, este método nos sirve también para descartar hiponatremia isosmolar o hiperosmolar. Para esto nos serviría la brecha osmolar. Y bueno, como ustedes ya lo saben, la osmolaridad se calcula con el sodio sérico, la glucosa y la urea mediante esta fórmula. Si a la osmolaridad medida se le resta la calculada y si la osmolaridad calculada, si esta diferencia es mayor de 10 o se le llama brecha osmolar mayor de 10, uno de los siguientes mecanismos estarán afectados. Disminución en el contenido de agua. Esto puede ser que desde que haya un aumento en los triglicéridos, se refiere que normalmente mayor de 1500, o de proteínas séricas mayor de 10 gramos por decilitro. En caso de que el paciente haya estado en contacto con sustancias como manitol, etanol, etil, glicol, también la brecha osmolar estará elevada. Refieren que cuando hay contacto con con estas sustancias encontramos normalmente una osmolaridad medida mayor a 300. Y si la si la brecha osmolar es menor a 10, pues entonces estaremos diagnosticando o confirmando una hiponatremia hipotónica. Esto es simplemente para asegurarnos de que es hipotónica. Y bueno, aquí hay otras causas de una brecha osmolar elevada, como ya habíamos visto, hiperlipidemia, hiperproteinemia, también nos refieren como una resección transuretral de próstata y una enfermedad renal avanzada. En el caso también de la hiperglucemia, recuerden que hay fórmulas para calcular la corrección de sodio de acuerdo a la glucosa, y en el uso de manitol también, o en el tratamiento con gamma globulina intravenosa. El siguiente paso, y principalmente lo manejan porque también refieren que en muchas ocasiones no le damos la importancia debida a la clínica y podemos pasar inadvertido una situación en el que el paciente requiere un tratamiento inmediato y por hacer un diagnóstico se nos escapa el tratamiento y ocurren muchas consecuencias. Entonces hay que considerar una hiponatremia aguda y que sea sintomática. En el caso de esto, pues signos y síntomas de edema cerebral, ya sea vómito, deterioro respiratorio, somnolencia, crisis convulsivas, todo
todo esto nos orientan a que es una hiponatremia que requiere iniciar tratamiento con solución hipertónica. Y antes de continuar el abordaje, pues se tiene que hacer la corrección. En cuanto al tercer paso, eh, habrá que medir la osmolaridad urinaria. Esto es presencia o ausencia de efecto de vasopresina. Es para ver si nuestra vasopresina está funcionando o consideramos un aumento o una secreción inadecuada, eh, excreción de agua normal o alterada. Entonces, medimos nuestra osmolaridad urinaria. Si es menor de 100 milosmoles, pues decimos que entonces que hay una excreción renal de agua libre normal. Quiere decir que nuestro riñón está teniendo una excreción normal, hay una actividad de vasopresina, y bueno, las causas más comunes son la polidipsia primaria, dieta baja en solutos y una enfermedad renal crónica. Cuando normalmente encontramos una osmolaridad urinaria mayor de la osmolaridad plasmática, normalmente la mayoría de las veces indica una presencia de efecto de vasopresina con ausencia de acuaresis. Eso quiere decir que el riñón no nos está respondiendo bien a la función de la vasopresina, una incapacidad para la excreción renal de agua libre. Y entonces tendremos que continuar con nuestros estudios. Bueno, antes de pasar al cuarto paso, recordar, bueno, probablemente tampoco contemos en nuestra batería de laboratorio con una medición de osmolaridad urinaria. Recordar, pues, para calcular la osmolaridad urinaria existe una fórmula que es tomar los últimos 2 dígitos de nuestra densidad urinaria reportada en el examen general de orina y multiplicarlo por 35. Y esto nos dará un aproximado muy adecuado para manejarlo como una osmolaridad urinaria y tomar decisiones en cuanto a esto. El cuarto paso es valorar un volumen arterial efectivo circulante. La mayoría de los casos cursan con actividad de vasopresina. Entonces, vamos a encontrar que en la mayoría de nuestros casos de hiponatremia, pues se va a contar con una osmolaridad urinaria mayor de 100. Es raro encontrar una menor a 100. Esto nos obliga, pues, a hacer una historia clínica como Dios manda, completa, metódica, y buscar este tipo de cuestiones que nos pueden orientar a la hiponatremia: diarrea, vómito, medicamentos principalmente tiacídicos, diuréticos tiacídicos, pero también diuréticos de asa, ortostatismo, ingurgitación yugular. Esto principalmente para orientar a enfermedades en donde hay una hiponatremia dilucional, como en el caso de la insuficiencia cardíaca o en el caso de la insuficiencia hepática crónica con ascitis, pues estados edematosos del cuerpo. Si encontramos datos clínicos de hipovolemia, pues nos vamos a orientar más a lo que es una secreción apropiada de antidiurética. Es lo que normalmente ocurre, pero en el caso de que encontremos una euvolemia o una hipervolemia, pues lo más aconsejable es acondicionarnos a pensar en la secreción inapropiada de vasopresina. Entonces tendremos que ya ir pensando en este síndrome, en el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Y aquí pongo los criterios diagnósticos para establecer este síndrome. Una disminución de una osmolaridad plasmática, normalmente por debajo de 275, una concentración urinaria inapropiada a la osmolaridad plasmática, es decir, una osmolaridad urinaria mayor de 100, un estado euvolémico o hipervolémico clínicamente, principalmente ascitis o signos de hipovolemia, hay que descartarlos. Sodio urinario elevado, sodio en una recolección aislada mayor de 30, con ingesta normal de sal.
y descartar estas consideraciones, función tiroidea y suprarrenal alteradas. Y bueno, también como les decía, hay que tratar de que el paciente no haya tenido un uso reciente de diuréticos que puedan estar alterando nuestro FeNA y nuestro sodio urinario. Causas de este síndrome, pues hay muchas. Como pueden ver, son muchos los medicamentos que pueden alterar lo que es lo que ocasionar este síndrome, principalmente todos los antidepresivos, los tricíclicos, los IMAO, los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, que cada vez son más comunes utilizarlos, la carbamazepina, la motrigina, analgésicos también los AINES, todos los opiáceos, antineoplásicos, vincristina, ciclofosfamida, metrotexate, muy utilizado nosotros comúnmente no nada más en artritis reumatoide, antipsicóticos, fenotiacidas y butirofenonas, antidiabéticos, tolbutamida, clorpropramida, que normalmente no los utilizamos en nuestro medio, y análogos de vasopresina, desmopresina, oxitocina, terlipresina y vasopresina. Otras condiciones que llaman la atención, incluso una neumonía, tuberculosis, asma bronquial, EPOC, también nos pueden ocasionar esto, incluso una insuficiencia respiratoria con empleo de presión positiva también nos puede ocasionar un CIJAT. Situaciones misceláneas como hasta el dolor, la náusea, el ejercicio extremo, la infección por VIH, cirugía, y bueno, pues los que ya conocemos, ¿no? Los tumores, que son los primeros que pensamos en el CIJAT, carcinomas, gastrointestinales, sarcomas, linfoma, timoma, el más común, pulmonar, carcinoma de células pequeñas, y en el caso de lo que son trastornos de síndrome del sistema nervioso central, pues hablando de efecto de masa, hemorragias, hematomas, CVCs, tumores, meningitis, encefalitis y otras causas, pues podría ser la hidrocefalia, enfermedades desmielinizantes e inflamatorias. Entonces hay que tener muy en cuenta este cuadro cuando estemos pensando en un CIJAT, y no pensar solo en tumoraciones o en también traumatismo de cráneo encefálico, sino que también tener todo el cuadro completo. En cuanto a lo que es continuar con los análisis urinarios, pues aquí en este cuadrito nos explica lo que vamos a buscar del FeNA. Refiere que normalmente para establecer un paciente hipovolémico vamos a encontrar un FeNA con menor de 0.5%. Y bueno, aquí agregan lo que es la fracción de excreción de urea y la fracción de excreción de ácido úrico, debido a que cada vez están obteniendo más importancia, ya que pues ya muchos de nuestros pacientes están bajo la influencia de diuréticos para su tratamiento. Entonces esto altera mucho el FeNA, lo aumenta normalmente, y estas fracciones de excreción de urea y ácido úrico no se ven afectados por estos medicamentos. Es por eso que comenta la bibliografía que si tú los tienes a la mano, pues, y tienes un paciente que tenga antecedentes de ingesta de diuréticos, pues utilices mejor estas fracciones. En cuanto a las fracciones que cuando pensamos que cuando vemos que un paciente tiene o sospechamos que un paciente tiene hipovolemia y aparte está oligúrico, va a tener mucha importancia lo que es un índice de creatinina urinaria, creatinina sérica, y bueno, vamos a tener estas consideraciones acá. El índice de creatinina urinaria plasmática en muestra de orina aislada, cuando normalmente está elevado a 140, nos va a referir que el paciente está en oliguria, en una oliguria asociada
a hipovolemia. Entonces tenemos que hacer estas correcciones. El FENA lo tenemos que corregir, tiene que ser menor de 0.15% para establecer que el paciente está hipovolémico, o que el FENA está mayor de 0.15 para decir que está euvolémico. Y bueno, considerar también que los adultos mayores, cuando pueden llegar a tener estado de hipovolemia y excreciones de sodio urinario hasta de 50 o 60 equivalentes por litro, y esto es debido a que los mecanismos de reabsorción de sodio en estos pacientes son un poco más lentos y tardan más en reaccionar. Y bueno, como les comentaba, hasta 30% de los pacientes que tienen hipovolemia y oliguria tienen un sodio urinario mayor a 30. Entonces, por eso es que se hace esta corrección o este índice creatinina urinaria plasmática para hacer la corrección del FENA. En este cuadrito vamos a ver las causas y ya como que todo ya más completo. En caso de que exista una hiponatremia con una osmolaridad baja y una osmolaridad urinaria elevada, pues vamos a pensar en diarrea, en vómito, uso de diuréticos, choque, normalmente. Y estos pacientes tienen un volumen urinario bajo y un sodio urinario por debajo de 20 normalmente. Responden bien a tratamiento con reposición de líquidos con solución salina isotónica. Un paciente euvolémico que tiene una osmolaridad plasmática baja, que tiene una osmolaridad urinaria mayor de 100 y un volumen urinario, pues puede variar, pero normalmente mayor de 30, un sodio urinario mayor de 30, 40, pues normalmente vamos a pensar en un hipotiroidismo severo, en un síndrome inadecuado de antidiurética, de secreción inadecuada, y normalmente no hay mejoría clínica administrando solución salina, puede empeorar la hiponatremia. Y en el caso de un paciente que tiene datos de hipervolemia y una osmolaridad baja, una osmolaridad urinaria mayor de 100, un volumen urinario bajo y un sodio urinario bajo también, normalmente va a ser causas como es insuficiencia hepática, insuficiencia cardíaca o un problema de enfermedad renal con un síndrome nefrótico. Y pues estos, en lugar de mejorar con la reposición de líquidos, pues van a empeorar, como ya lo conocemos. Pues esto sería todo. Aquí terminamos y nos vemos para la próxima.